durante esta hora que tendremos por delante. Oremos. Padre, gracias Señor, te damos por la oportunidad que nos das nuevamente de abrir tu palabra, de abrir la carta de Santiago, Señor. Ayúdanos a poder recibirla con gozo y también, sobre todo, danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón dispuesto a entender tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, segunda sesión y queremos ver una fe que no engaña, una fe que no engaña. Así debe ser nuestra fe, la fe que actúa debe ser una fe verdadera, que no engaña. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que no nos gusta ser engañados, no nos gusta que nos den gato por liebre. Queremos que las cosas sean lo que nos prometieron. ¿Sí? Si el anuncio decía que eso iba a funcionar para que no tuviera arrugas, pues que realmente funcione, ¿no? Que realmente me rejuvenezca, ¿no? Cualquier cosa que podemos ver, si la hamburguesa en la foto aparece así, pues que luego me den una hamburguesa que sea igual, no que me den otra cosa, ¿no? Pero ¿sabías que tú y yo también podemos engañarnos a nosotros mismos? No nos gusta que nos engañen otros, pero también nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Y Santiago lo sabe y por eso nos dice en el versículo 16, estoy saltando un poco para ver este punto: amados hermanos míos, no erréis. Sí, perdón. Vamos a ir a coger alguna manta más. ¿Alguien necesita? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, a ver. Sí. Amados hermanos míos, no erréis. O sea, no os engañéis. No os engañéis. ¿Sí? Nosotros nos podemos engañar por uno mismo. Así que aquí hay un pequeño error que aparece en las notas. Empieza con el inciso B, y así lo he dejado en la presentación, inciso B, para no modificar cosas, pero realmente debe ser el A, ¿no? Pero hay un error, mea culpa, lo he pasado así a Alfredo y bueno, así se ha puesto en vuestros libritos. Pero es una fe que no culpa a Dios, una fe que no engaña, es una fe que no le echa la culpa a Dios. Cuando alguno es tentado, dice el versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es completamente santo y nunca es la fuente de la tentación. Ahora, hay 4 veces que aparece la palabra tentación aquí. 4 veces. Pero ya hemos dicho que la palabra en griego puede ser tentación, puede ser prueba. Mirad los versículos 2 y 12, ya lo hemos visto, la prueba de vuestra fe o la tentación. Pero antes hemos dicho que esa palabra puede ser usada de ambas maneras. ¿Cómo me puedo yo engañar a mí mismo? Algunos ejemplos. Por ejemplo, mi jefe no me paga bien, así que voy a robar. Que si me pagara bien, pues vale, pero es que no me paga bien. Y como no me paga bien, pues 5 euros para la saca, 10 euros para la saca, o a veces no dinero, pero bolis, bolis nuevos, 5. 5 para acá. ¿Sí? Y cualquier cosa que podamos ver, pillar, porque es que no me paga bien. Si me pagara bien, no lo haría. Y me estoy engañando. A los estudiantes, mi profesor no me enseña bien, por eso me voy a copiar. Voy a copiar ahí, voy a quedar con un amigo, oye, muéstrame tu examen, ¿no? Porque es que si enseñara bien, pero es que encima no enseña bien y quiere que pase, pues entonces, y nos engañamos a nosotros mismos. Y es verdad, en los ejemplos que estoy dando, mi jefe no me paga bien, no me paga lo suficiente, así que robaré. Dios puede estarte probando al darte un trabajo poco remunerado. Y Dios te está poniendo esa prueba, y a lo mejor es un trabajo donde te exigen mucho y te pagan poco. Y es una prueba, es la prueba de tu fe. A ver si confías en Él o no.
Pero, ¿está Dios tentándote a robar? Desde luego que no. El que se está tentando a robar eres tú mismo, ¿no? El que está viendo esa oportunidad y está deseándolo en su corazón y planeándolo con su mente, eres tú, soy yo, no es Dios. Dios no nos mete en una tentación, sí en una prueba, pero no en una tentación. Mi profesor no me enseña bien, así que copiaré. Sin duda que los exámenes muchas veces son pruebas difíciles, pero son pruebas que Dios permite para que tú te evalúes. Entonces, Dios no te está tentando a copiar, sino eres tú mismo. Dios nunca nos mete en tentaciones, somos nosotros. Entonces aquí Santiago nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. En otras palabras, no culpes a Dios por tus tentaciones. En la oración del Padre Nuestro, Jesús dijo, no nos metas en tentación. A lo mejor alguno dirá, oye, pero entonces Él nos mete en tentación, ¿no? Porque Jesús dijo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, la manera de resolverlo es lo que ya sabemos. Pirasmos, que ya me han dicho, es la prueba o tentación. Es la misma palabra. Entonces, en otras palabras, Jesús quería decir, no nos metas en pruebas que para nosotros nos veamos tentados a pecar. Líbrame de las tentaciones, Señor. Ayúdame a mantenerme firme y aunque esté en una prueba, que no caiga en esas tentaciones. Que no caiga más bien, porque las tentaciones estarán ahí, pero no caer en ellas. Así que Santiago nos describe a Dios de esta manera para asegurarnos que Dios no puede tentarnos. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, Dios es bueno. Todo lo bueno procede de Él, pero Él nunca nos va a dar una tentación. Él nunca nos va a hacer que pequemos. El pecado no proviene de Él, el pecado proviene del hombre. Una vez que nació Andreu, mi primer hijo, ahora tiene 4 años, pues uno empieza a leer libros de cristianos con respecto a la educación de los hijos y todo eso. Y uno de ellos es Michael Pearl, que escribe cómo entrenar a un hijo. Y en una de sus ilustraciones dice que él, para entrenar a su hijo a no tocar el horno caliente, pues cuando estaba encendido lo acercó al horno. Y esperó a ver que el niño tocara, ¿no? Obviamente le dijo, no toques el horno. No se toca el horno, mucha pupa, así que no toques el horno. Pero estaba esperando ahí a ver si tocaba, y el niño no lo tocaba. Entonces dice, vaya, pues entonces espera un poco más y después lo acerca más y el niño sigue sin tocar. Y dice, bueno, ya llegó el momento en que me desesperé y yo cogí la mano y se la puse en el horno. Ah, pupa, ¿verdad? Pupa, oh, sí, pupa mucho. Ten cuidado, no hay que tocar el horno. Él mismo hizo que tocara el horno. Dios no es así. Dios no te va a hacer caer en tentación. Él te dice lo que hay que hacer, Él te pone en la prueba, pero luego nosotros somos los que vamos ahí y nos hacemos pupa, realmente cayendo en ella. Así que gracias a Dios que Él es bueno y Él no hace esto con nosotros, como lo que decía este escritor Michael Pearl. Él no lo hace, Dios no nos trata así, gracias a Dios. Entonces, ¿de dónde vienen las tentaciones? Pues Santiago nos responde y nos dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Esta palabra larga y grande, a veces decimos, ¿qué es? Son malos deseos o malas pasiones. A mí me gusta llamarlas pasiones descontroladas. Pasiones descontroladas. Una pasión que me controla y me lleva por un camino que no es el correcto. O pasiones controladoras, esto está aquí. El fútbol puede ser mi pasión. A mí, ya he dicho,
dicho hermano Alfredo que yo soy del Barça y claro que cuando nos eliminó a Liverpool pues estaba todo triste que un culé puede estar, ¿no? Es mi pasión, pero si esa pasión me hace faltar el domingo a la iglesia por ir al estadio, es una pasión controladora, está controlando lo que yo hago y cómo respondo yo al Señor. Entonces, no hay nada de malo con las pasiones, pero sí cuando te controlan y cuando son malas encima, pues más. Dios, tú puedes decir, Dios, estoy en medio de esta prueba. Si solo tuviera mejor salud, eso me ayudaría mucho. Esto está bien, es un deseo, es una pasión, y no usurpa el lugar de Dios, pero si dijeras, si tuviera salud sería feliz, ahí sí que estás poniendo la felicidad condicionada a la salud. Entonces ahora la salud es tu Dios y no Dios realmente. Entonces ahí sí que está controlándote tu pasión o tu deseo. Otro mal deseo. Dios, estoy en esta prueba y si solo tuviera mejor salario o una mejor esposa, o si mis hijos me obedecieran más bien, entonces sería feliz, entonces todo iría bien. Pues ahí estás poniendo algo por encima de Dios. Y no, mi felicidad no debe ser condicionada por otra cosa sino solo Dios. De Él viene la verdadera felicidad de cada uno de nosotros. Entonces, si tenemos a Dios, tenemos todo realmente. Pues hay estas cosas. Número 1, Dios es completamente santo y nunca es la fuente. Número 2, Dios es amor y sí es la fuente de todo lo bueno. Antes decíamos, nunca es la fuente de la tentación, pero Dios es amor y sí es la fuente de todo lo bueno. Y nos lo menciona Santiago aquí. Vamos a leer juntos, por favor, el versículo 17. Capítulo 1 de Santiago, versículo 17. Todos juntos y fuerte, como hemos dicho, ¿vale? Dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Ahí. Todo viene del Señor, todo lo bueno viene de Él. Dios es la fuente de las cosas buenas, no de las tentaciones. Él es la fuente de toda buena dádiva, todo don perfecto, dice Santiago. Todo aquello que es bueno viene de Dios. Si es bueno, es de Dios, porque Dios nos da todo lo bueno. Si no es bueno, no es de Dios, porque Dios no da nada bueno, nada malo, o nada que nos meta en tentación. Así que todo aquello que en tu vida puedes agradecer al Señor porque es bueno, es porque lo tienes de Dios. Puedes estar seguro de ello. Dios es siempre el mismo, dice, no hay sombra de variación. Otra versión de la Biblia dice, Dios es siempre el mismo, en Él no hay cambios ni sombras. En Él no hay cambios ni sombras. Si tú ves una luz, la luz de una vela, la flamita de una vela, puedes ver cómo va cambiando y va tiritando, ¿no? Recuerdo la palabra, pilar, ¿no? La lumbre, el fuego de una vela. Pero en el Señor no hay ni cambios ni sombras. Él es uno y Él siempre ha sido así y siempre será así. De la eternidad pasada hasta la eternidad futura, siempre Dios, lo mismo que ha dicho ayer, lo dice hoy, lo dirá por siempre. Su palabra no vuelve vacía y Él no deja caer ninguna de sus palabras. Dios es siempre bueno con nosotros. ¿Quieres una muestra de la bondad de Dios? Pues aquí nos dice, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él
el Señor nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo. ¿Sí? Qué bello que veamos esta bondad de Dios en nuestro nuevo nacimiento. Sabiendo que no teníamos otra manera de salvarnos, Él nos hizo renacer. Él cambió el rumbo de nuestra vida. Íbamos en un sentido incorrecto en todos los sentidos de nuestra vida y Él cambió totalmente nuestra vida para poder ser renacidos con el Señor. Fijaos que Santiago nos da la clave de por qué nos hizo renacer. Él de su voluntad. Bueno, antes de pasar eso. Él de su voluntad. ¿Cómo podemos dudar de la voluntad de nuestro Dios cuando nos ha salvado por su buena voluntad? Su voluntad es perfecta. Es la voluntad que te salvó y te dio la vida eterna. Estaba en su voluntad que tú escucharas la palabra de Dios aquel día. Y que a lo mejor aquella persona que te llevó a Cristo te explicara la revelación del Señor, el Evangelio de salvación, y pudieras venir a Él. Él de su voluntad te hizo nacer en su familia. Yo como padre tuve la oportunidad de ver el nacimiento de mis dos hijos, Andreu y Laia. Qué bendición. No me lo hubiera perdido por nada, ¿verdad? Poder estar ahí, poder ver a mi hijo nacer, a mi hija también, y la bendición y el gozo que llenó nuestros corazones. Obviamente el Señor prepara a la mujer de una manera especial para poder dar a luz y es tremendo, es muy bello. Pero uno los padres cuando vemos a los hijos nacer, sabemos que el hijo no va a salir y no va a decir, chócala papá, soy tu hijo, bien. No, ¿verdad? Nuestros hijos no nacen en nuestra familia por su voluntad, ¿verdad que no? Él no tuvo nada que ver, Él solo nació. Los que tuvimos que ver somos nosotros, ¿verdad? Y la madre dando a luz también. Pero somos los padres los que quisimos tener ese hijo. Y esto nos recuerda que Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer en su familia. Nosotros no tenemos nada que ver en esto. O sea, no es, qué bien, ¿verdad? Que soy de la familia de Dios. Esta es su voluntad. Fue la voluntad del Padre que te eligió desde la eternidad pasada para que fueras miembro de su familia. ¿Amén? Sí es verdad que nosotros tenemos y ponemos nuestra fe en Cristo, pero al final el Señor es el que nos ha elegido para que seamos miembros de su familia. Así que no pensemos que hemos nacido de nuevo por nuestra propia voluntad, sino por la del Señor, la voluntad del Padre. Entonces, ¿por qué pensamos que Él nos tienta cuando tienes una prueba de que solamente cosas buenas vienen de Él? Si ya tenemos la prueba de que solamente las cosas buenas vienen de Él, entonces desechemos ese mal pensamiento de que una tentación es porque tú me has puesto aquí. Señor, tú me has puesto esta tentación, es difícil, no puede ser, ¿por qué lo has hecho? No culpemos a Dios de nuestras tentaciones. Es como si Santiago nos dijera, venga ya, hombre, ¿cómo puedes pensar que Dios te tienta? Si Dios no cambia ni varía con las sombras, siempre ha sido bueno y todas las cosas de la vida provienen de Él, cosas buenas de la vida. Y por cierto, tu salvación fue por su buena voluntad. Así que hazte un favor a ti mismo y deja de pensar que Dios es quien te tienta. No te engañes, porque tú eres tentado por tus propias pasiones que combaten por el lugar de Dios. Ahí están esas pasiones que nos controlan y toman ese lugar de Dios. Cuando soy tentado a volver a mi vida anterior y deseo esas cosas que antes hacía sin Cristo, estoy siendo controlado por esas tentaciones. Y debo reconocer que soy yo el que me pongo en esa situación. Una fe que no desprecia la palabra de Dios también.
una fe que no desprecia la palabra de Dios. Tal es la fe que estamos describiendo, la fe que no engaña. Por esto, mis amados hermanos, versículo 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Por esto, es un conectivo de razón. Todo hombre sea pronto para oír a sus esposas, ¿verdad? Hombres, tenemos que ser prontos para oírla. Bueno, realmente aquí el contexto es la palabra de Dios. A veces usamos ese versículo para recordar, tenemos 2 orejas, tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y usamos, sé pronto para oír, tardo para hablar. Pero el contexto es la palabra de Dios. Sé pronto para oír la palabra de Dios. Y en problemas, en situaciones difíciles, lo que mejor nos debemos escuchar y atender es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra implantada, dice el versículo 18. Versículo 21, la palabra implantada. Versículo 22, pero ser hacedores de la palabra. El contexto es la palabra. Así que en primer lugar debemos escuchar ansiosos la palabra de Dios en tiempos difíciles. ¿Estás pasando por problemas? ¿Por situaciones difíciles? ¿Por aprietos? Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Eso es lo que el consejo de Santiago. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, tenemos la palabra de Dios, que es inspirada por Él. Sus palabras son las mismas palabras de nuestro Señor. Entonces, cuando estás pasando en una situación difícil, lo mejor que puedes hacer es ir a la iglesia, ir a donde se está predicando la palabra de Dios. Si hay un instituto intensivo, ven y escucha la palabra de Dios. No pierdas oportunidad. Sé pronto para oírla. Ansioso para escuchar la palabra de Dios. Imagínate esta escena. Los que nos gusta el fútbol, seguramente lo vamos a identificar. Imagínate que estás viendo el partido por la noche, el partido de tu equipo, y bueno, es un partido importante, pero no es tan importante, así que mañana es un largo día, y antes de que se termine, después de pasado el medio tiempo, dices, mira, ya me voy a dormir, y mañana veo cómo queda mi equipo, no es tan importante. El siguiente día te levantas, pones la televisión, o la radio, lo que sea, y ahora vamos a los deportes con Manolo Lama, ¿no? Y estás ahí escuchando y quieres saber cómo quedó el partido, ¿no? Y en eso alguien te habla y te dice, oye, entonces ¿en qué quedamos el día de ayer? Vamos a hacer... Quiero escuchar esto. Quiero escuchar cómo quedó el equipo, mi equipo, el partido, cómo terminó. Paras a la otra persona. Estás ansioso por escuchar cómo quedó el resultado. Esa es como debemos de ser, pero para escuchar la palabra de Dios en tiempos difíciles. Dejad. Quiero escuchar a mi Dios. Estoy haciendo mi devocional. Espera un momento. Estoy orando. Dejar todo lo demás por escuchar la palabra. Eso es lo más importante en ese momento, y más cuando estás en problemas, dificultades, situaciones difíciles. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Escucha la palabra. Mientras lees tu Biblia y estudias y meditas, no quieres que nadie te interrumpa. ¿Es así en tu vida? A veces tenemos que reconocer que le ponemos más importancia a cómo terminó el partido, ¿verdad?, que a lo que nos dice Dios. Eso es muy triste. Así que debemos, como primer lugar, hemos dicho, estar ansiosos de escuchar la palabra en tiempos difíciles. Los miércoles quiero escuchar la palabra de Dios si tienes culto de oración.
Los sábados en los jóvenes, quiero ir a la reunión de jóvenes, escuchar la palabra de Dios. Quiero estar ahí para enterarme domingo por la mañana y domingo por la tarde. Quiero escuchar el instituto intensivo, quiero estar ahí porque estoy en problemas, situaciones difíciles, no sé qué hacer y lo mejor es escuchar la palabra. Así que es eso. Santiago nos dice, escucha la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír la palabra de Dios. Dios no te hablará audiblemente. Quizás hoy en día no te dice, hey, esto es lo que hay que hacer. Pero ¿cuántas veces no simpatizas con la palabra de Dios? Y dices, ese soy yo. Job, cuando dijo Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dices, amén. ¿Verdad? Me ha quitado esto. Aquello. Amén. Esas son palabras que yo puedo recoger para mí. Dios te habla por su palabra, porque su palabra es inspirada por Él. Romanos 8, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, cualquier cosa que haya pasado en tu vida, has tenido que terminar una relación de noviazgo o simplemente no funcionó, lees estas palabras y dices, amén, el amor de Cristo está ahí y sigue ahí para ti, porque oír la palabra de Dios es lo mejor. Pero también hay que estar preparados para oír la palabra de Dios. Y lamento mucho eso, que a veces vamos a la iglesia, ahí donde se predica la palabra de Dios, o en el estudio, en el discipulado, donde estés, pero no estás preparado para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, dice Santiago, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando, entonces recibirás. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice, despojaos del viejo hombre para poder ser revestidos por medio de la renovación de vuestra mente? ¿No? Desechando es como recibirás. Seguramente nos ha pasado que al terminar una predicación, ahí donde hayas recibido en la iglesia o en algún sitio, tú te quedas así como, vaya, pues la predicación ha pasado por aquí, no hay nada que pueda rescatar de esto. Y volteas y el hermano que está al lado tuyo te dice, amén, hermano, qué bendición, ¿no? Tú dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que yo no recibí y él sí? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia entre un hermano y el otro? Bueno, seguramente los dos habían ido a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, pero uno estaba preparado, el otro no. ¿Sí? Seguramente uno desechó la inmundicia de su corazón y el otro no. A lo mejor uno de ellos estuvo viendo programas inmorales en la televisión la noche anterior y el otro no. Uno de ellos estuvo albergando pensamientos mientras entraba la gente a la iglesia y de crítica y de juzgando al hermano que pasa delante, ¿no? Y este hermano y aquel, y el otro no. El domingo por la mañana, ese uno entra por las puertas de la iglesia esperando que Dios hable a su vida, pero no ha desechado la inmundicia, sino que se ha estado contaminando con ella. Entonces, Dios no puede hablar así. Dios no puede hablarte así. Hace un momento oré que
Dios nos dé oídos para oír, ojos para ver y un corazón dispuesto para entender su palabra. Es importante. Desechando la inmundicia, recibir la palabra. Es importante confesar nuestros pecados. Eso es lo que hablo. Confesar para poder recibir la palabra de Dios. Dios, perdóname por haberle hablado así a mi esposa anoche. Pero hoy quiero escuchar tu palabra. Dios, perdóname por no hacer nada en aquella oportunidad que tuve el jueves de hablar de ti. Fui un cobarde y callé. Perdóname, porque hoy quiero escuchar tu palabra. Estoy ahí, preparado. Dios, perdóname por codiciar aquel móvil nuevo que me enseñó este hermano. Y sé que no debo hacerlo. Lo siento. Pero hoy he venido a escuchar tu palabra. Desechando la inmundicia, recibir la palabra implantada. Vivimos y convivimos en nuestra iglesia semana tras semana, culto tras culto y año tras año. Y observamos a muchos pasar pruebas. Como un cuchillo en mantequilla, decimos, wow, este hermano pasa una prueba y ¡pum!, como si nada. Y mira, este hermano le ha pasado esto. Hemos escuchado de la familia Bell, que viniendo de Ayerdi, aquellos que lo conocen, pues Daniel Bell se encontraba mal y tuvieron que llegar ahí a Zaragoza y llevarlo al hospital. Y bueno, tuvimos que orar, estuvimos orando por su recuperación y todo. Pero vemos hermanos pasar pruebas y decir, ¡pum!, pasan como cuchillo en mantequilla. No se preocupan, Dios les ayuda. Y a mí me cuesta tanto pasar una prueba. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que falta? Pues debo estar ahí para escuchar su palabra. Debo estar ahí quitando, desechando la inmundicia. Pero debo estar ahí también recibiendo la palabra en pureza. Esto es algo que no lo puede hacer el pastor desde el púlpito. No puede impartir pureza a todos, ¿no? Hacer que confeséis vuestros pecados para poder recibir la palabra en ese momento. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Cuando queremos escuchar su palabra, quitemos lo malo y recibamos con pureza la palabra y con mansedumbre, nos dice también Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mansedumbre quiere decir humildad, con un espíritu que quiere aprender. Si tú estás en la iglesia y estás hoy aquí recibiendo la palabra del Señor, que Dios está hablando en humildad, queriendo aprender las cosas que Dios tiene para ti y para cada uno. Dos estudiantes pueden hacer la misma pregunta a su profesor. La misma pregunta. Pero un estudiante puede ser arrogante y preguntarle de una manera orgullosa y arrogante, y otra con una disposición de aprender. Decir, bueno, si me enseñas, yo aprenderé. ¿Cuál es la manera correcta? Evidentemente, con humildad, deseando aprender de tu profesor, del que te está enseñando. Pues así también deseemos aprender de nuestro Señor cuando escuchamos su palabra. Debemos hacer más que solo estar expuestos a la palabra, hermanos. Debemos estar preparados para recibirla. Debemos estar en pureza y en humildad, para que entonces haga su labor, la palabra de Dios. ¿Amén? Pero otra cosa, ¿ves? Debemos estar comprometidos en practicar la palabra. Comprometidos en practicar la palabra. Aquí nos dice el versículo 22, vamos avanzando ya en la carta, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a leer el versículo 23 al 25, todos juntos, y así nos
lo vemos más claramente en la palabra de Dios. 23 al 25, ¿vale? Capítulo 1. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muchas veces estamos cómodos en escuchar la palabra. No tenemos problemas en escuchar la palabra. Pero en hacerla, ahí sí nos cuesta, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Escuchar, escucho, pero hacer... Bueno, aquí Santiago nos dice, haz la palabra. Aquí me imagino, ¿cuántos de vosotros sois estudiantes? Veo varios jóvenes y seguramente en edades... Alta la mano con orgullo que estáis estudiando ahí, muy bien, eso. No sé si de instituto, universidad, muchos de ellos también. Amén. Imagínate que tú llegas, no sé si estás estudiando magisterio, criminología, no sé, y tú digas, profesor, yo estoy aquí solo para ser oidor de criminología, pero yo no quiero ser practicante de criminología, solamente quiero ser oidor de las clases de criminología o de magisterio, de lo que estés estudiando. Pues esto no va a colar, no, tienes que ser todo un estudiante. Incluye las pruebas, incluye los exámenes, incluye los requisitos, los trabajos que hay que entregar, todo. No puedes ser un oidor. Pero muchas veces lo hacemos con Cristo. Somos oidores de la palabra de Cristo y no hacedores de ella. Soy un oidor de Cristo, pero no un discípulo de Cristo. Qué triste, ¿no? Que seamos así. Pues esta fe que estamos describiendo no desprecia la palabra de Dios, sino la escucha, pero además la lleva a cabo. No solo la escucha, sino se prepara de antemano y se compromete a llevarla por obra. Se compromete a llevarla por obra. Para eso vemos, inciso D, una fe que no retuerce la religión. Llévala por obra. No retuerzas a tu antojo lo que es la religión. Ahora, esta palabra religión, muchas veces tenemos un poco de animadversión para esta palabra, porque decimos nosotros no estamos en una religión, estamos en una relación con Cristo, no una religión, pero aparece la palabra en nuestra epístola, ¿sí? La religión pura y sin mácula. Entonces, si yo te pregunto, ¿eres tú religioso? Bueno, depende de qué religión, o sea, cómo estamos enfocando esa palabra. Si te refieres a cosas para llegar a Dios, para ser salvo, pues no. Yo no estoy en una religión. Él ya hizo todo para llegar a nosotros, ¿no? Pero si te refieres pues a obedecer cosas que Dios quiere que haga, como asistir a una iglesia, leer la palabra de Dios, orar, ofrendar, todas las cosas que estamos viendo, entonces en cierta manera sí que estoy en una religión porque estoy cumpliendo con cosas que Dios me manda, ¿sí? A lo mejor eres maestro de escuela dominical y lo haces bien. Entonces, hay dos tipos de personas religiosas. Santiago dice, una de ellas es aquel que sigue una religión vana, nula, ¿sí? que no hace nada, inútil. Es lo mismo que adorar un ídolo. No ganas nada con eso. Este tipo de personas son las que hacen muchas cosas, pero no tienen valor espiritual. Ahora piensa, ¿seré yo así? ¿Seré una persona que está haciendo cosas, pero realmente las hace por hacer? Esa es una religión vana.
Pero el segundo tipo que nos habla Santiago, el versículo 27, es la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es una religión útil, en acción, una religión realmente que está llevando a cabo los frutos de Dios, las obras de Dios. Pero ¿cómo saber cuál es la verdadera? ¿Sí? ¿Cómo saber si tú estás en la religión vana o estás en la religión pura y sin mácula? Bueno, pues aquí hay un examen. Santiago nos da un examen. Ahora, tú no puedes hacerte tu propio examen porque dice la Biblia que tu corazón es engañoso. Tú te puedes engañar a ti mismo, ya lo hemos dicho antes. Santiago nos advierte que es posible engañarnos. Entonces, ¿cómo saberlo? Aquí hay una pregunta para ti. ¿Cómo sé si mi fe es genuina? ¿Cómo sé si estoy en una religión correcta? ¿Sí? Una relación también con el Señor correcta. Pues hay dos cosas. Santiago te dice, te voy a dar 3 claves para esto, ¿vale? Vamos a ver 3 cosas. 3 señales, 3 evidencias de un cristiano genuino. Y para esto os voy a pedir que ya son los últimos 15 minutos, nos pongamos en pie un momento. Si queréis frotaros, saltar, hacer lo que sea, estirar, ¿vale? Y hacemos estas 3 pruebas que nos habla Santiago. Por ahí se está. 3 pruebas que Santiago nos da, 3 evidencias de que estás en una fe correcta, ¿sí? De que tienes una fe genuina o que eres un cristiano genuino. Número 1, un cristiano genuino controlará su lengua. Controlará su lengua. ¡Wow! Qué difícil. Dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros, versículo 26, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora, no te conviertes en un creyente simplemente porque controlas la lengua. Yo sé controlar mi lengua, entonces sí soy creyente. No, eso es al revés. Si eres creyente y realmente estás en el Señor, debes aprender a controlar tu lengua. Todos debemos de estar cada día más creciendo en esta área de nuestra vida. Él ya nos dejó claro que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Sí? No es por esto que nos hacemos creyentes, por controlar la lengua, pero sí debemos ser capaces de refrenar nuestra lengua. ¿Vale? Hermanos, vivimos en una sociedad que nos da la libertad de expresión y podemos decir cualquier tontería y todo el mundo tiene que respetarnos, ¿no? Y así es, pero no para el mundo cristiano, no para nosotros. Para ti, para mí, la evidencia que has sido regenerado por el Espíritu es que sepas poner un stop antes de decir una tontería que va a causar un problema y va también a que tengas un problema con un hermano o una hermana, o con tu esposa o con algún familiar. Si tú eres capaz de frenarte antes de decir cualquier bobada, como se dice, tontería, pues entonces estás en el buen camino, así debemos de ser. Pero si no eres capaz de refrenar tu lengua, estás bajo sospecha. Porque la lengua es la ventana de lo que nos muestra lo que hay en tu corazón. Entonces la primera prueba es, ¿puedes frenar tu lengua? ¿Eres capaz de poner freno y decir, stop, no voy a decir esto? Es algo bueno para preguntarnos a cada uno de nosotros. Si el Espíritu Santo está controlando mi lengua. Número 2, otra prueba de un cristiano genuino. Muestra compasión activa por los necesitados. Muestra compasión
activa por los necesitados. Santiago nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Santiago nos dice, la prueba es visitar a los que te caen bien. Visita al hermano con el que mejor te llevas, ¿no? Visítalos. No, dice a los huérfanos y a las viudas. ¿Y quiénes eran estos dos grupos de personas? Pues eran los únicos grupos de personas que no te podían regresar el gesto. Si tú les visitabas a ellos, les llevabas algo, ellos no iban a poder regresarte el gesto. Los huérfanos eran pues uno de los grupos de las clases sociales más desprotegidas, y las viudas también, por eso la iglesia tenía que cuidar de ellas. Ellos no podían regresarte el gesto de la visita o de invitarte a comer como tú les has invitado. Entonces, esto es lo que Santiago nos dice. La idea es hacer algo por alguien que no tiene la capacidad de hacer algo por ti. ¿Lo haces? ¿Estarías dispuesto a decir, voy a hacer algo por alguien que sé que no me lo va a regresar? A veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mucho, pero debemos de pensar así. La palabra visitar aquí en el griego es episcopos, que significa obispo, sobrevedor, sobreveer las necesidades de los demás, sobreveer las necesidades de otros, tanto que les invitas, que ves por ellos y que quedas con ellos para ser de bendición a sus vidas, sabiendo que ellos no te lo van a regresar, sabiendo que ellos no tienen la posibilidad de hacer el mismo gesto por ti. Y tercera prueba, un cristiano genuino mantiene santidad personal. Mantiene santidad. Ya hemos mencionado esto, ¿verdad? Dice, guardarse sin mancha del mundo. Tú puedes decir, pero yo no voy a conciertos de rock, yo no fumo, yo no estoy en drogas, yo no me emborracho. Eso es el mundo. ¿Solamente eso es el mundo? Pues no, ¿verdad? Debemos recordar que el mundo en la Biblia se refiere al sistema gobernado por Satanás. Los valores que el mundo está predicando todos los días a través de la televisión, a través de las películas, a través de el sistema educativo también, y todo esto es un sistema de valores contrario a Dios, humanista. Jesús oraba, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esto es lo que Santiago dice, guardarse sin mancha del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Jesús oraba para que no adoptáramos este sistema mundanal de vida, este estilo de vida que tiene como príncipe y rey a Satanás. Cualquiera que se dice ser discípulo de Cristo no adopta este estilo de vida. Después de nuestra salvación estábamos así. Fuimos sacados del mundo, fuimos apartados de este mundo, y ahí nos encontramos. Dios nos puso en un lugar aparte, santificados, pero a veces poco a poco el cristiano vuelve al mundo, ¿sí? Entonces estamos como, queremos vivir en dos lados. Y eso es lo que dice Santiago. Esta es la tercera prueba de un cristiano genuino, y es que se aparta del mundo. ¿Cuánto nos estamos apartando del pecado y del mundo? Recuerdo que cuando el ébola fue un tema en España y había casos de ébola justamente aquí y todo esto, pues salían las imágenes y cómo las personas que tenían que tratar con gente que estaban contaminadas con esta enfermedad, se ponían todo esto, ¿verdad? Y era impresionante ese traje, cómo cubría todas las partes. Y de hecho otra persona le estaba dando las instrucciones de lo que se debía quitar. Ahora quítate esto, ahora quítate aquí. Tenía que estar viendo que no contaminara sus manos, sus ojos o lo que fuera con lo que había estado expuesto a la enfermedad.
Así debe ser el creyente. Tenemos que tener una protección que Dios nos da, ciertamente, pero que también nosotros debemos poner de nuestra parte y rechazar el sistema que está gobernado por Satanás, los valores que nos enseña el mundo. Pidamos al Señor que estas tres características de un cristiano genuino las tengamos como evidencias en nuestra vida. Controlar nuestra lengua, compasión activa por los necesitados y mantener santidad personal. Que el Señor los bendiga. Vamos a dejarlo aquí y luego continuaremos la tercera sesión. Instrucciones ahí con el hermano Alfredo. Adelante.